¿Y si te dijera que muchas de las decisiones que tomas no las elegiste tú? Vivimos rodeados de inteligencia artificial que escucha, sugiere, influye, y sin darnos cuenta, empezamos a pensar como ella quiere, a sentir lo que ella dicta, a creer lo que ella aprueba. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este control invisible? ¿Podría la IA estar preparando el camino para un dominio global profetizado hace siglos? Hoy lo vas a descubrir. Suscríbete ahora, porque si no abres los ojos, alguien más está moldeando tu fe, tu mente y tu eternidad. La inteligencia artificial irrumpió en la vida moderna con una promesa casi mesiánica: facilitar las tareas humanas, optimizar procesos, acercar soluciones en segundos. Nos vendieron la idea de un mundo más sencillo, más conectado, más eficiente y, en muchos aspectos, ha cumplido. Búsquedas instantáneas, recomendaciones personalizadas, diagnósticos médicos más rápidos. Pero como toda herramienta poderosa, la IA también guarda una doble cara. Lo que comenzó como un servicio inocente ha ido infiltrándose en cada rincón de nuestra existencia, moldeando silenciosamente no solo nuestras acciones, sino también nuestras percepciones, emociones y hasta nuestra fe. Hoy, la IA no solo organiza nuestras agendas o nos sugiere la mejor ruta al trabajo, decide qué noticias vemos, qué productos nos parecen necesarios, qué ideas circulan en nuestro entorno. Casi sin darnos cuenta, hemos entregado a algoritmos invisibles una cantidad enorme de control sobre nuestros hábitos, opiniones y emociones. Lo que parece libertad de elección, muchas veces es solo el reflejo de una manipulación hábilmente disfrazada. Y mientras más dependemos de estas herramientas, más vulnerable se vuelve nuestra capacidad de discernir. La trampa está en la sutileza. Nadie nos obliga a seguir las recomendaciones de la IA. Nadie nos encadena físicamente. Pero al diseñar plataformas que apelan a nuestras emociones más profundas, deseo de aprobación, necesidad de pertenencia, ansias de gratificación instantánea, terminamos caminando voluntariamente hacia jaulas invisibles. Como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas decisiones que creemos libres han sido ya prediseñadas por códigos que ni siquiera comprendemos? Incluso en el ámbito espiritual, la IA empieza a ofrecer respuestas rápidas a preguntas existenciales, asistentes virtuales que aconsejan, bots que rezan oraciones, algoritmos que predicen tus lecturas bíblicas preferidas. Lo que parecía apoyo pronto se convierte en sustituto. Y sin darnos cuenta, corremos el riesgo de cambiar la voz viva del Espíritu Santo por susurros codificados de inteligencias sin alma. La tecnología que prometía acercarnos a todo puede terminarnos alejando del único que realmente importa. Así que, bendición o trampa, la IA, como toda herramienta humana, depende del uso que se le dé. Pero el peligro no está en su existencia, está en nuestra creciente dependencia inconsciente. Y en el próximo punto veremos cómo un algoritmo invisible ya está guiando decisiones que creemos haber tomado libremente. Cada día, millones de personas toman decisiones que creen espontáneas, sin sospechar que un algoritmo invisible ya las había previsto, moldeado y, en muchos casos, inducido. No hablamos de ciencia ficción, hablamos de la realidad cotidiana donde nuestros gustos, compras, opiniones e incluso emociones están siendo sutilmente dirigidos. Plataformas digitales diseñan nuestra experiencia en función de datos recolectados: qué artículos leer, qué videos ver, qué noticias consumir, y lo hacen de manera tan hábil que el usuario promedio no percibe la manipulación. Cree que está eligiendo libremente, cuando en realidad solo sigue un camino cuidadosamente preparado para él. Esta sugerencia continua no es neutral. Los algoritmos priorizan lo que más capturará nuestra atención, lo que más generará clics, interacciones, dependencia emocional. El objetivo no es nuestro bienestar espiritual o emocional, es maximizar tiempo de conexión y rentabilidad económica. Y en el proceso, nuestra mente es reprogramada para reaccionar, pensar y decidir de maneras que benefician a otros intereses, no necesariamente los nuestros. Juan 8:32 declara: «Conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo conocer la verdad si lo que vemos está cuidadosamente filtrado? El verdadero peligro no está solo en lo que los algoritmos nos muestran, sino en lo que nos ocultan. Al crear burbujas de información, limitan nuestro acceso a perspectivas distintas, a verdades incómodas, a voces proféticas que podrían confrontar nuestra comodidad espiritual. Nos encierran en cámaras de eco donde solo escuchamos lo que ya creemos o deseamos oír. Y así, sin resistencia ni reflexión crítica, la mente se adormece, la fe se superficializa, la verdad se diluye entre capas de entretenimiento personalizado. La manipulación no necesita cadenas visibles. Basta con programar la mente para que acepte como natural lo que en realidad fue cuidadosamente inducido. Y así como en el Edén, la serpiente torció apenas un poco la verdad para engañar a Eva, hoy los algoritmos ajustan sutilmente nuestra percepción de la realidad. No necesitan que rechacemos a Dios abiertamente. Basta con que estemos tan distraídos, tan entretenidos, tan saturados de trivialidades, que olvidemos buscar la verdad en su palabra. Así que, en un mundo donde las elecciones parecen libres, debemos preguntarnos, ¿quién está realmente guiando nuestros pensamientos? En el próximo punto veremos cómo esta manipulación digital está creando realidades falsas que millones aceptan sin cuestionar. Vivimos en una era donde la percepción de la realidad ya no es moldeada principalmente por la experiencia directa, sino por los algoritmos que filtran la información que consumimos. Cada video recomendado, cada artículo sugerido, cada tendencia viral forma parte de un tejido invisible que rediseña la manera en que interpretamos el mundo. Lo peligroso es que esta manipulación es casi imperceptible. Nadie te obliga, nadie te dice explícitamente qué creer, pero día tras día, repetición tras repetición, se van instalando narrativas que terminan pareciendo evidencias incuestionables. La inteligencia artificial, lejos de ser una herramienta neutral, ha sido programada para maximizar intereses económicos, ideológicos, sociales. Los filtros invisibles construyen burbujas personalizadas donde la verdad ya no es absoluta, sino relativa a lo que es más rentable o aceptable para cada usuario. Así, dos personas pueden vivir en realidades completamente distintas, alimentadas por sus propios algoritmos, sin ni siquiera darse cuenta de que están viendo un mundo editado, sesgado, manipulado. Como Isaías 5:20 advierte, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. El problema es que si no discernimos, ni siquiera sabremos cuándo hemos caído en esa trampa. El resultado de esta manipulación es devastador. Sociedades polarizadas, corazones endurecidos, verdades espirituales diluidas. La mentira se disfraza de compasión, la corrupción se maquilla como progreso, la rebelión contra Dios se presenta como libertad auténtica, y el creyente, si no está anclado en la palabra, corre el riesgo de ser arrastrado por estas corrientes sutiles, aceptando como normal lo que ante los ojos de Dios sigue siendo abominación. No basta con ser cristiano de nombre en tiempos de manipulación digital. Se requiere discernimiento activo, constante, valiente. Jesús advirtió que en los últimos tiempos muchos serían engañados, incluso los escogidos, si fuera posible. Mateo 24:24. No solo por milagros falsos o doctrinas evidentes, sino también por la construcción silenciosa de una realidad alternativa. Un mundo donde el pecado se normaliza, donde la fe verdadera se marginaliza, donde la verdad es reemplazada por narrativas convenientes. La manipulación de la percepción no es solo un juego tecnológico, es una estrategia espiritual en la guerra por las almas. Así que, cada vez que consumas información, pregúntate, ¿estoy viendo la realidad como Dios la ve? ¿O estoy atrapado en una ilusión cuidadosamente dirigida? En el próximo punto exploraremos un tema aún más inquietante. ¿Podría esta inteligencia que moldea realidades ser parte de las profecías bíblicas sobre el control de masas? Cuando leemos las profecías del Apocalipsis, particularmente el capítulo 13, descubrimos una imagen inquietante, una bestia que no solo domina a las naciones, sino que manipula la mente y el corazón de las multitudes. Este poder no se limita a la fuerza bruta o la persecución visible. Se trata de una influencia sofisticada,
capaz de seducir, engañar y convencer a las masas para que adoren, obedezcan y se sometan sin cuestionar. Y aunque Juan escribió estas visiones hace casi 2000 años, hoy más que nunca podemos vislumbrar los mecanismos tecnológicos que podrían hacer realidad ese control profetizado. La inteligencia artificial, en su versión más avanzada, tiene la capacidad de analizar, predecir y modificar comportamientos colectivos. No se trata solo de saber qué productos quieres comprar, se trata de influir en creencias políticas, morales, religiosas, moldeando la percepción del bien y del mal de millones de personas simultáneamente. En un mundo cada vez más interconectado, donde las voces individuales se pierden entre algoritmos que priorizan ciertos mensajes, no resulta descabellado imaginar cómo una inteligencia centralizada podría convertirse en el instrumento perfecto para manipular a las naciones. Apocalipsis 13, 16, 17 habla de una marca que se impondrá a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, para poder comprar o vender. Pero antes de llegar a esa imposición visible, se requiere una etapa previa de normalización, de adormecimiento de la conciencia, de aceptación voluntaria de sistemas de control. La inteligencia artificial, junto con otras tecnologías emergentes, parece estar preparando ese terreno, no como un ataque frontal, sino como un encantamiento sutil, facilitar la vida a cambio de ceder progresivamente la libertad espiritual. El peligro no está en la tecnología misma, sino en su uso por sistemas sin temor de Dios. Una inteligencia que decide qué se muestra, qué se oculta, qué se permite pensar, qué se censura, es una herramienta poderosa en manos equivocadas. Y mientras las masas celebren la comodidad de la vida digitalizada, sin discernir el precio espiritual que están pagando, el escenario profético avanza sin obstáculos visibles. Como escribió Pablo en 2 Tesalonicenses 2:11, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, porque rechazaron amar la verdad. Así que, más que temer a la tecnología, debemos temer la ceguera espiritual, porque el verdadero peligro no es lo que las máquinas pueden hacer, sino lo que los corazones humanos están dispuestos a entregar por conveniencia. En el próximo punto veremos un área aún más alarmante, el peligro de una fe digitalizada, donde un algoritmo sustituye la comunión con Dios. En la era de la hiperconexión, hasta la fe corre el riesgo de ser digitalizada. Devocionales automáticos, oraciones generadas por algoritmos, consejos espirituales de asistentes virtuales. Lo que comenzó como una ayuda para acercar la palabra de Dios, se está transformando peligrosamente en un sustituto superficial de la comunión real con Él. Hay una gran diferencia entre usar la tecnología como apoyo y permitir que reemplace la relación viva y personal que debemos tener con nuestro Creador. Una fe basada en impulsos digitales, aunque cómoda, es frágil, manipulable y estéril. El problema no es el acceso a recursos tecnológicos, devocionales, Biblias online, predicaciones grabadas, sino la dependencia emocional y espiritual que se crea cuando buscamos respuestas rápidas, en lugar de procesos reales de transformación en la presencia de Dios. Orar no es presionar un botón. Escuchar a Dios no es recibir un mensaje instantáneo en pantalla. Discernir su voluntad no puede ser delegado a un algoritmo. Dios no opera en el mundo de la inmediatez digital. Opera en el mundo del carácter formado en la intimidad, en la perseverancia, en el silencio, en la espera. Una fe digitalizada también fomenta un cristianismo sin raíces, donde todo se basa en emociones momentáneas y gratificación instantánea. Si un mensaje no nos gusta, pasamos al siguiente. Si una exhortación nos incomoda, buscamos otra más positiva. La relación con Dios se convierte en un menú de opciones personalizadas, en lugar de un pacto de rendición total. En lugar de dejarnos confrontar y moldear, consumimos fragmentos espirituales que confirman lo que ya queremos oír. Y como advierte 2 Timoteo 4:3-4, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. El riesgo mayor de una fe digitalizada es perder el sentido de lo sagrado. Cuando todo es accesible, instantáneo y trivializado,
Dejamos de valorar el misterio, la reverencia, el temor santo de estar en la presencia del Altísimo. El Evangelio no puede ser reducido a una notificación push. La comunión con Dios requiere tiempo, silencio, entrega, sacrificio interno. Y aunque la tecnología pueda ser una herramienta útil, jamás podrá reemplazar la necesidad profunda de buscar a Dios de todo corazón, sin intermediarios electrónicos. Así que, cuidado, la fe auténtica no se descarga, no se automatiza, no se personaliza. La fe verdadera nace, crece y se fortalece en la presencia viva de Dios. Y en el próximo punto veremos otro daño silencioso de la dependencia digital, la desconexión humana y espiritual que está debilitando nuestras almas. Mientras más nos acercamos a las máquinas, más nos alejamos unos de otros. Ese es uno de los efectos más preocupantes del avance de la inteligencia artificial y la digitalización total de la vida. Las relaciones humanas, profundas, reales, con presencia y lágrimas, están siendo sustituidas por interacciones breves, emojis programados y respuestas automatizadas. Ya no miramos a los ojos, ya no escuchamos con atención, nos acostumbramos a filtrar emociones y reducir la empatía a reacciones digitales. Lo que parecía un avance en conexión global ha traído, en muchos aspectos, una soledad más profunda que nunca antes. El alma fue diseñada para relacionarse, para compartir, para tocar y ser tocada, no solo con los dedos, sino con la presencia y la palabra viva. Cuando perdemos eso, perdemos parte de nuestra humanidad, y más aún, perdemos sensibilidad espiritual, porque el amor, la compasión, el perdón, la paciencia, no se descargan ni se programan, se cultivan en relaciones reales, con fricciones, con conversaciones difíciles, con oraciones compartidas. La dependencia de entornos digitales nos hace más rápidos, pero no más sabios, más informados, pero no más profundos, más visibles, pero menos presentes. La vida espiritual también sufre. Nos cuesta orar más de 5 minutos sin mirar una pantalla. Nos cuesta meditar en la palabra sin la necesidad de estímulos visuales constantes. La atención sostenida, el recogimiento, la contemplación, virtudes fundamentales de la vida con Dios, están siendo erosionadas por la cultura del scroll infinito. Y cuando la espiritualidad se convierte en un consumo más entre tantos, se pierde su esencia transformadora. No estamos siendo guiados por el Espíritu, sino entretenidos por algoritmos. El resultado es una fe superficial, relaciones frágiles y corazones saturados pero vacíos. Somos una generación que conoce muchas voces, pero pocas verdades, que tiene miles de contactos, pero pocos amigos, que está más conectada que nunca, pero con un alma desnutrida, porque ha olvidado lo más esencial, la comunión con Dios y con el prójimo. No hay IA que sustituya la mirada de un padre, el abrazo de una madre, la oración compartida entre hermanos en la fe. Todo eso es insustituible, porque refleja la imagen relacional de Dios en nosotros. Así que, si notas que estás más conectado digitalmente pero más solo emocionalmente, más informado, pero menos inspirado, más ocupado, pero menos en paz, quizás sea hora de reconectar con lo eterno. Y en el próximo punto, veremos cómo proteger nuestra mente en un mundo diseñado para manipularla, en un mundo gobernado por algoritmos, saturado de información y plagado de mensajes diseñados para influirnos. Mantener una mente verdaderamente libre se ha convertido en una batalla espiritual. Pero la Escritura no nos deja indefensos. Romanos 12:2 nos da la clave. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La libertad mental comienza con una renovación intencional, profunda y diaria en la palabra de Dios. No basta con conocer versículos de memoria, hay que permitir que la verdad divina reconfigure nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras prioridades. Una mente libre no es una mente vacía, es una mente llena de verdad. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a pensar en lo que es verdadero, justo, puro, amable, de buen nombre. Pero eso requiere disciplina. La mente humana, por naturaleza, se deja llevar por lo urgente, lo atractivo,
lo emocional, y si no la entrenamos, los algoritmos harán el trabajo por nosotros. Por eso, debemos filtrar activamente lo que consumimos. Preguntarnos, ¿esto edifica mi espíritu o solo entretiene mis emociones? ¿Esto fortalece mi fe o alimenta mi carne? Vigilar nuestra mente también implica cuidar nuestros hábitos digitales. No se trata de demonizar la tecnología, sino de dominarla con sabiduría, establecer límites, practicar el silencio, desconectarnos regularmente para reconectar con Dios, apagar notificaciones y encender la sensibilidad espiritual, cambiar la velocidad por profundidad. La libertad no está en tener acceso a todo, sino en tener el discernimiento para elegir lo que edifica, y eso solo se logra cultivando una relación constante con el Espíritu Santo. Además, rodearse de comunidad espiritual es vital. No podemos resistir solos. Necesitamos voces que nos recuerden quiénes somos en Cristo, que nos confronten cuando estamos cediendo terreno, que oren por nosotros cuando la mente está saturada. Una mente libre se fortalece en una atmósfera de fe, adoración y verdad compartida. Las conversaciones santas son antídoto contra las mentiras virales. La comunión con creyentes maduros es una muralla contra la manipulación invisible del sistema. Así que sí, en un mundo manipulado puedes tener una mente libre, pero solo si estás dispuesto a luchar por ella, a renovar tu entendimiento cada día, a separar el ruido de la voz de Dios, porque el mayor campo de batalla hoy no está afuera, sino dentro de tu propia mente. Y ahora te pregunto, ¿sientes que estás pensando por ti mismo o por lo que te muestran los algoritmos? Escribe en los comentarios. ¿Ya habías notado cómo la IA está afectando tu fe o tu forma de ver el mundo? Y si este mensaje te hizo despertar, suscríbete ahora, porque en los días que vienen, discernir no será una opción, será cuestión de salvación.